Bueno, hoy vamos a hablar del nombre y el domicilio. Recuerdan que el otro día hablábamos de los derechos personalísimos. Estos son dos de los atributos que tienen las personas, así como el estado civil, así como el patrimonio. Primero que tenemos que decir del nombre es que el nombre es un derecho y un deber. Es decir, uno tiene derecho a tener un nombre, tiene derecho a que lo llamen por su nombre y también tiene la obligación de tener un nombre. Bien, no podemos no tener nombre y una persona que se encontrara abandonada, un niño o un bebé recién nacido y demás, el Estado tiene la obligación de asignarle un nombre que después podrá él cambiar si tiene algún tipo de datos sobre su filiación, pero es tanto derecho como deber. En la Convención Americana también Interamericana de los Derechos Humanos también establece el derecho al nombre, y nuestra ley, antes de estar en el Código Civil y Comercial, lo regulaba una ley vieja que era la 18248, que había sido después derogada por una ley un poco más nueva, la 26994, que en todos casos hacían referencia y regulación del nombre. La verdad que la actual del Código Civil y Comercial es un poco más ayornada y tiene en cuenta las cuestiones de género, a ver, las nuevas problemáticas familiares que se dan en la sociedad, y vamos a ir viendo algunas de las cuestiones que tiene en cuenta. En principio, las reglas, el nombre está conformado por, lo que técnicamente se llama el nombre, está conformado por dos elementos, que es el prenombre, que es lo que sería el nombre de pila. El mío es Cristian Gabriel, por ejemplo, son dos prenombres, y el apellido. Esos conforman el nombre. La elección del prenombre la tienen los padres o las personas a quienes hayan ellos autorizado y que concurran al registro civil, obviamente con una autorización escrita y mínimamente con firma certificada o hecha en instrumento público. Bien. Problemas que se han dado. ¿Puede ir uno de los padres? Sí, puede ir uno de los padres. ¿Pueden ir los dos? Sí, pueden ir los dos. ¿Pueden no estar de acuerdo los dos? Sí, pueden no estar de acuerdo. Ahora vamos a ver cuáles son las soluciones que se dan. Pero bueno, corresponde en principio a los padres. Es un derecho que nos imponen nuestros padres, que antes nos quedaba por el resto de nuestra vida, ahora existe la opción de cambiar. La ley limita a 3 prenombres, el máximo. Vieron que es muy común acá la utilización de 3 nombres, o por lo menos lo era en alguna época, ahora menos, pero ese es el límite máximo y no hay posibilidad de poner más de 3 prenombres, más de 3 nombres de pila. En otros países, por ejemplo en España, no autorizan más de 2, y en general los países no autorizan más de 2 o de 3. Ese es el máximo, más allá de las costumbres del país, donde en algunos se pone solamente uno y demás. No se pueden poner apellidos como prenombres. Estas limitaciones, ahora el código ha bajado muchísimo las limitaciones para los prenombres. Antes no se podían poner nombres extranjeros y demás. Ahora el código no establece esa limitación. Esperen que estoy buscando. A ver, para poner un poco de música de fondo. Bueno, les decía, no pueden escribirse más de 3, no pueden escribirse apellidos como prenombres. ¿Para qué? Para que esto no sea confusión. Si una persona tiene como nombre de pila un apellido, se va a dar a confusión cuando complete un formulario, o lo que es común en las oficinas de la administración pública y demás, que en los formularios se ponga primero el apellido y después el nombre. No obstante, hay personas que tienen como prenombre un apellido o como apellido un prenombre. Yo conozco dos casos. Uno se llama Alejandro Vicente, se llama Alejandro de nombre y Vicente de apellido, pero la verdad es que cuando completa un formulario pone Vicente Alejandro y se da confusión. Y otro chico se llama Juan Jorge, los dos son abogados. Juan Jorge también, Jorge es el apellido, es el doctor Jorge, y Juan es el nombre, para cómo le pusieron Juan, JJ. Con lo cual también cuando completa un formulario, Jorge Juan, nunca se sabe cuál es el nombre y cuál es el apellido, y esto se da a confusión.
Sumado a ello, el apellido es la identidad, o sea, el nombre es el que nos identifica dentro de nuestra familia y el apellido es el que identifica a nuestra familia dentro de la sociedad. O sea, nos conforma como familia el apellido. Bien. Ahora vamos a hablar un poco más sobre esto. Prohíbe la ley también anotar primer prenombre igual al primer prenombre de un hermano vivo. Bien, yo no puedo tener el mismo nombre que mi hermano si está vivo. El primero. Puedo tener el segundo igual. Puedo tenerlo si falleció con anterioridad que me escriban el mío. Y hay una excepción, que es que puedo tenerlos cuando se trate de lo que antes se llamaban nombres compuestos. Por ejemplo, Juan Carlos, Juan Alberto. Yo conozco 4 hermanos que se llaman Juan, de primer nombre. Juan Ignacio, Juan Esteban, Juan Federico y el otro es Quique. Quique es diminutivo de Ignacio. Enrique. Ah. A Juan Enrique, sí. Juan Ignacio, que es Nacho. Juan Federico, que es Fede. Juan Esteban, que es Juanes. Y Juan Enrique. Los 3 se llaman Juan. Bueno, el caso de las mellizas de oro. ¿Cómo eran las mellizas de oro? Sí. Eran María no sé cuánto. Bien. Ese también es un Sí, todas caso. María, sí. Ese es un caso también que la ley lo ha autorizado. En los nombres compuestos de mujer, no sé, María Fernanda, María Clara, María lo que sea, Marisolina, se llamaba mi tía. Cuando es María, se le pueden poner a todos los hijos, y además, antes esto era común, de ponerle en los nombres compuestos el primer nombre a los hijos. Y la última prohibición que establece, que es la más común y la que más se da, es la inscripción de nombres que sean prenombres, que sean extravagantes. Bien, ahora ustedes dirán, ¿qué es extravagante? Bueno, obviamente extravagante es un concepto jurídico indeterminado. No podemos saber bien qué es lo que es extravagante. Antes había prohibición de nombres extranjeros. No se le podía poner Brian a un chico, ahora es ultra común. Había prohibición de nombres que identificaran al hijo con alguna idea política o religiosa. Bien, no se le podía poner Evita, por ejemplo, una nena, no se le podía poner Juan Domingo a un chico, mucho menos, obviamente, un apellido como de algún político como un nombre. Hoy la ley hace esa referencia extravagante y ya les digo, más allá de las limitaciones que están establecidas, la verdad que los pocos casos que ha habido donde se prohíben es cuando el nombre haga mención, bueno, obviamente algún apellido, alguna marca comercial, siempre hay un padre desubicado o con poca cabeza que le quiera poner a algún hijo el nombre de una marca comercial, en esos casos ha habido oposición. Cuando el nombre pudiera traerle algún tipo de burla o malestar posteriormente. Me acuerdo uno ahora que era Satanás, por ejemplo, uno que le quería poner Satanás, un caso al hijo, y también se lo rechazaron. Ay, no. Pues bueno, hay gente ¿Quién para se le todo. ocurre ponerle a un hijo Satanás? Y sí, ¿Y bueno. qué voy a hacer? Sí, es raro. Pero bueno, algunos nombres que se habían rechazado. Por ejemplo, bueno, Agostino, había un caso judicial de un chico que le querían poner Agostino y no se lo dejaban poner, que ahora sería algo súper común. Otros que me acuerde, no me acuerdo de otros. Pero bueno, obviamente, Brian, Evita, todos esos me acuerdo, que había todo un listado de nombres que la justicia había rechazado. Hoy son nombres súper comunes y no tienen ningún tipo de problema. Lo mismo pasaba con los nombres extranjeros. Ahora los chicos se llaman Axel, Brian, Jonathan sin problema, escrito de cualquier forma y nadie les hace problema. Solamente antes se autorizaban los nombres extranjeros cuando el padre tuviera el mismo nombre o cuando el nombre pudiera estar castellanizado, cuando ese nombre extranjero estaba castellanizado, solamente en esos casos.
Por último, prevé la ley también la posibilidad de inscribir nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes, bien, autóctonas o latinoamericanas. En ese caso, no hay inconveniente, obviamente hay todo un reconocimiento constitucional a los derechos de los pueblos originarios, así que tampoco hay problema, y en su momento también estaban de moda los nombres aborígenes a los chicos. Tengo una amiga que se llama Wanelem, por ejemplo. Una alumna de segundo año se llama Kimei, y bueno, ahora es muy común la utilización también de esos nombres. Pero bueno, como verán, las restricciones son cada vez menos. Acá tenía un listadito de nombres que antes se habían prohibido. Por ejemplo, Junior se había prohibido, y ahora hay un montón. Iron, Julen, Shalom, Elma, Jean Michael, Nicola, que es un nombre ultra común, Ryan, Valentine, Kika, Manu, Nelson, hasta Nelson, que es un nombre también común, llegó a estar prohibido, y en ese caso, con la ley anterior, con la 18248, había que ir a la justicia, hacer todo un planteo judicial para que autorizaran poner el nombre. Por ejemplo, estaba prohibido el primer y segundo nombre igual. Había un caso de una chica que era María María, el padre era abogado, le quería poner María María. Había una época cuando había nacido el hijo de Kennedy, le habían puesto John John, era John John Kennedy, JJ Kennedy. Entonces se había medio puesto de moda, y se ve que le gustó María, y le quiso poner María María. Y no lo dejaban ponerle 2 veces el mismo nombre. Entonces lo judicializó y obtuvo sentencia favorable. Y siempre nos contaba a nosotros en la facultad que su escrito terminaba como la letra de un tango que decía: ¿y acaso la llamarán solamente María? Como que realmente, más allá de la inscripción que le ponga uno, después la utilización, lo que va a la ley es que en la utilización diaria esto no genere una mortificación para el niño, o ya les digo, que no genere que se burlen, que le hagan bullying y demás. Esos son los nombres que están hoy prohibidos. Pero hoy, al contrario de antes, donde había un montón de listas de nombres prohibidos y había una lista de nombres autorizados, ha cambiado y la situación es la inversa. En principio están todos los nombres autorizados, salvo estos que puedan causar burla, algún perjuicio o que resulten extravagantes. Yo ahora no podría ponerle Nike a un hijo. Bien, fanático de la marca, no le podría poner Coca-Cola a un hijo. Bien. Acá, en Centroamérica, se da, esos nombres existen, se pueden poner, en Paraguay se puede poner cualquier nombre, sin ninguna limitación. Obviamente, esto lo que hace es favorecer o cuidar la integridad psicológica del chico ante un padre que es un tarado y le quiere poner al hijo. Había uno, no sé si es verdad, salió en las redes sociales y todo el tiempo, que le quería poner, y se viene el tercero, por la final de River con Boca. Ay, no. Es una loca, para matarlo. Era Ice viene tercero, una cosa así. Lo había dividido en 3 el nombre, pero bueno. No sé si bueno, es como ahora que aparece en todos lados, perdón, que con esto del COVID van a nacer chicos y le van a poner COVID. Es lo mismo. Bueno, en el 2001 hubo un montón de nacimientos de nenas que se llaman Amparo. ¿Por qué? Por todos los amparos que metían los... Gracias a Dios no me pusieron. Bueno, por todos los amparos que metían los abogados en el año 2001, con el tema del corralito y demás. Yo conozco unos que se conocieron en las colas de los amparos, se casaron, tuvieron una hija y obviamente le pusieron de nombre Amparo. Que es un lindo nombre, pero bueno, y hay más de uno. Yo todavía no me había recibido, yo me recibí en el 2002, pero hay más de uno que hizo mucha plata con los amparos en el corralito. Entonces, como, bueno, agradeciendo de alguna manera, las hijas se llamaban. Hay un montón de hijas de abogados de la edad de, ahora tendrían 18 años, 19, que se llaman Amparo, gracias a
la acción de amparo. Pero bueno, de última es un nombre. Imagínense si yo le Un pongo... lindo nombre, sí. Claro, pretensión indemnizatoria. No, quedaría horrible. El apellido. Hablamos primero del prenombre, nombre de pila, comúnmente conocido como nombre de pila, ahora hablamos del apellido. Bien. El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. También se cambió lo que establecía la ley, que tenía que llevar el apellido del padre, o el del padre y el de la madre. Ahora puede llevar el apellido de cualquiera, el apellido de los dos en el orden en el cual estime, los padres. El código dice, en caso de no estar de acuerdo, se determina por sorteo. Bien. Si el padre va y le quiere poner el nombre del padre, la madre va y le quiere poner el apellido de la madre, perdón, cada uno, la ley lo que prevé para, obviamente, solucionar esto, en vez de someterlo a un juicio y demás, y limitando todo o escapando a todo decálogo patriarcal, la ley dice, bueno, si no se ponen de acuerdo, sorteo en el registro civil. No sé si tendrán un bolillero, tirarán una moneda o cómo lo harán, pero es lo que prevé la ley. Si no hay acuerdo, sorteo. A pedido de los padres, obviamente, y a pedido también del interesado, que tenga grado de madurez suficiente. En esto también cambia el código, porque antes yo podía pedirlo recién cuando era mayor de edad. Hoy, aún siendo mayor de edad, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, también pueden pedir la adición de alguno de los apellidos. Si tuvieran el del padre, la adición del de la madre, y si tuvieran el de la madre, la adición del padre. Sigue siendo muy común ponerle el del padre, o el del padre y a continuación el de la madre, pero esta limitación ya no existe. Tranquilamente, aun cuando se trate de un hijo matrimonial, aun cuando los padres todavía estén casados y sean felices al momento del nacimiento, pueden optar por ponerle el apellido de la madre primero y después el del padre. Se suele dar, sí, hay algunos casos aislados en donde quizás el apellido de la madre es un apellido profesionalmente conocido o de cierto estatus social y demás, entonces adoptan el apellido de la madre primero y después el del padre. No es todavía lo común. Bien. Los dos apellidos, no hay ningún inconveniente, ya les digo, en el orden el que quieran. Eso sí, todos los hijos, Lolo, todos los hijos tienen que tener la misma combinación o el mismo apellido. Bien, si nosotros le pusimos, no sé, Milasincic García, al resto también le tenemos que poner Milasincic García. No podemos cambiar en el segundo hijo, suprimir uno o adicionar uno. A lo sumo lo puede pedir él cuando tenga determinado grado de madurez. Pero cuando los padres determinaron una fórmula para el apellido, tienen que repetir esa misma fórmula con todos los hijos. Esos son los casos de los hijos matrimoniales. Los hijos extramatrimoniales llevan, en principio, el apellido del cónyuge con el cual tienen un vínculo filial, es decir, del reconocido. Llevan ese apellido. Si los dos cónyuges lo hubieran reconocido, llevan los dos apellidos, si quieren, o uno de esos dos. Y si hay una filiación posterior, también se puede pedir que se agregue ese segundo apellido. Por ejemplo, si, no sé, la filiación con la madre obviamente es la más común. Bien, si el padre no lo reconoció, le pueden poner el apellido de la madre. Si el padre lo reconoce, le pueden poner obviamente los dos apellidos. Y si el reconocimiento es después, por vía judicial, se le puede agregar el apellido del padre. Bien. El orden sería primero el de la madre, después el del padre, pero se puede pedir al juez que altere ese orden también y que, como el padre lo reconoció, se ponga primero el del padre, perdón. Bien, si no hubiera filiación determinada, es decir, un chico abandonado que se desconoce quién es el padre y quién es la madre, se le va a fijar un apellido común, dice la ley, en el registro civil. El funcionario del registro civil le va a fijar un apellido común. Un apellido común es un apellido que no dé a confusión con
algún apellido, por ejemplo, como el mío. El mío no es un apellido común, hay uno solo en la Argentina. No le van a poner mi apellido a un chico que nazca porque al haber tan poca cantidad de apellidos, al ser un apellido poco común, habría una asociación social de qué familiar de determinada persona. Bien. Pero sí un apellido de los que hay miles, cualquiera. Lo decide el titular del registro civil. Si esto no fuera con un bebé, si fuera una persona ya grande o con cierto grado de madurez, se le puede anotar, por ejemplo, el apellido que venía usando. Si venía siendo conocido por un apellido o venía usando un apellido, aun cuando no fuera por su partida de nacimiento el que le corresponde, podría también anotárselo, no tendría que tener partida de nacimiento, perdón, podría anotárselo también por ese. El otro día me contaban un montón de gente que hay por lo menos 40 personas que hay en el basural, en el predio de disposición final de residuos, que ni siquiera tienen partida de nacimiento. Sí, montones. Justo, bien, yo trabajo en la municipalidad, también estamos con quilombo con esos, bueno, y hablábamos de lo que cobran el IFE y todos esos, y hay muchos que ni siquiera pueden acceder ni a la AUH ni al IFE, porque no tienen documento, no tienen partida de nacimiento, nada, los han tenido en forma clandestina o en el hospital y se han retirado del hospital, y no tienen ni siquiera, y tienen un nombre y un apellido que les asignan las personas con las cuales viven, que a veces no son los padres biológicos, pero realmente es costumbre. O sea, tienen ese nombre y ese apellido por costumbre. En ese caso, esas personas pueden, si son reconocidas por ese apellido, pueden ir y pedir la inscripción por ese apellido. ¿Qué más? Bueno, los cónyuges también se eliminó, primero, se eliminó la obligación de llevar el apellido del marido, que antes era algo muy común, se elimina la utilización también de la preposición de, vieron que antes era común, mi mamá es Domínguez de Milasinsic, no Domínguez Milasinsic. Bueno, ahora, primero, se puede optar por usar el apellido del otro con la preposición de o sin la preposición de. Puede tener los dos apellidos sin usar el de. Antes hasta hay procesos judiciales muy antiguos donde era mal visto que la mujer no lleve el de y el apellido del marido. Cosa que llevaba hasta, si era viuda, que volvía a casarse. Esto también está establecido ahora en la ley. Pero estaba socialmente muy mal visto una mujer que era casada y no llevaba el apellido del esposo, era tildada como una mujer de una moral dudosa. Bien, el no llevar el apellido del esposo, hasta era causal de injuria en el divorcio. Uno podía plantear el divorcio en forma. Ahora no hay divorcio culpable, el divorcio es inculpable. El divorcio es objetivo. Antes el divorcio podía ser planteado por culpa de uno de los cónyuges. Mi divorcio por culpa de mi esposa o el divorcio por culpa del esposo. Ahora la causal es objetiva y no hay atribución de culpa en el divorcio, lo cual es bastante razonable en función de los tiempos que corren. Pero antes la no utilización de la mujer del apellido del hombre era causal de injuria y causal de divorcio culpable. Es decir, yo podía divorciarme si me enteraba que mi mujer socialmente no utilizaba mi apellido. Bien. El divorciado o el que se declaró nulo el matrimonio, obviamente, ahora, a ver, no solamente esta potestad, porque ahora es una posibilidad, es para la mujer, sino para el hombre. Yo también puedo llevar el apellido de mi esposa. Mi apellido y a continuación el de mi esposa. No hay ninguna limitación. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Bien. La persona que esté divorciada o que se le hubiera declarado el matrimonio nulo, no puede usar en ese caso, o debe dejar de usar el apellido del otro cónyuge, salvo que, por motivos razonables, haya una autorización judicial a que lo utilice. Esos motivos razonables suelen ser también el reconocimiento profesional, o en determinado ámbito laboral o académico. En ese caso,
sí puede, pero uno debe pedir autorización judicial. Supónganse, no sé, algún profesional que es muy conocido por los dos apellidos, en general una mujer, que por ahí es conocida por su apellido y el de su marido, aún al divorciarse podría continuar utilizando ese. Se me ocurría, a mí siempre me gusta dar ejemplos para que vean un poco más práctico. La jueza del Juzgado Civil y Comercial 10 es Mariana Tonto de Besone. La verdad que el apellido Tonto solo queda bastante feo, Tonto de Besone queda un poquito mejor. El marido es Besone, que tiene una inmobiliaria ahí por la Perla. Pensaba, bueno, en este caso, si se divorciaran, ella podría tranquilamente, es jueza, es conocida y tiene, no sé, miles de sentencias firmadas con el apellido Tonto de Besone, y todo el mundo la conoce como Tonto de Besone, podría continuar con la utilización del apellido del ex esposo, aun cuando estuviera divorciado. El cónyuge viudo puede seguir utilizando el apellido del otro cónyuge, en tanto no contraiga nuevas nupcias o unión convivencial. Si se une convivencialmente a otra persona, tiene que dejar de usar el apellido del cónyuge. Cambio de nombre, algo que ahora está bastante de moda y que antes era muy raro. Siempre el cambio de nombre precisa de intervención judicial. Con una sola excepción, ahora vamos a ver, pero la ley dice el cambio de prenombre o apellido, se pueden cambiar las dos cosas, tanto el nombre de pila como el apellido, y la procedencia es si existen justos motivos a criterio del juez. Nuevamente, justos motivos es una noción jurídicamente indeterminada. ¿Cuáles serían esos justos motivos? Bueno, dependerán del caso. Nuevamente vamos a lo mismo que no nos dejaban poner nombres extravagantes. Esos justos motivos eran cuando sea el nombre o el apellido motivo de burla, cuando estén asociados a algo que uno no quiera, cuando, por ejemplo, no sé, si mi apellido fuera Barreda, podría pedir el cambio de apellido porque está asociado a una persona que es un asesino, que fue condenado, bla, 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 podría. Yo, casos de esos, conozco unos abogados que se cambiaron, dos hermanos que se cambiaron el apellido, eran Vinagre de apellido, que no era tan raro, pero se pusieron Vinart. O sea, mantuvieron las primeras letras y les cambiaron, y les dieron así como un toque afrancesado a Vinart, pero para nosotros siempre van a seguir siendo Martín Vinagre. Pero bueno, hay algunos, calculo que a ellos les tenían algún tipo de afección con eso y le pidieron autorización al juez para cambiarlo y se lo cambiaron ambos. Justos motivos que establece la ley. El uso de seudónimo, cuando hubiera adquirido notoriedad del uso del seudónimo, uno puede pedir el cambio de prenombre o de apellido por el seudónimo que utiliza. ¿Cuál es el caso que se les viene más a la mente si hablamos de un seudónimo? Hay una que es muy famosa, una de las más famosas actrices y conductoras de la televisión, que no se llama así. En general casi ninguno se llama así en la televisión, pero... No. ¿Cuál? No, ni idea, no me interesa lo que son los famosos acá en la Argentina. Siempre No importa, pero la conoces. Alguno que conozcas que no es el nombre. ¿A Mirta Legrand no la conocen, a Mirta Legrand? Sí. Bueno, vos, Sol, no me digas que no conoces a Mirta Legrand. No, sí, la conozco. Bueno. Sí, siempre hago bromas con Mirta Legrand y la reina de Inglaterra. Bueno, Mirta Legrand, claro. Obviamente no es su nombre. Se llama Rosa Martínez. Mirta Legrand. Obviamente todo el mundo la conoce por Mirta Legrand y nadie por Rosa Martínez.
No sé si ella habrá accedido a cambiárselo, pero obviamente podría haberlo hecho. Mirta Legrand de Tiner es ahora, a partir de que se le murió el Claro. marido. Pero bueno, todo el mundo la conoce por Mirta Legrand y no por Rosa Martínez. Hay miles. En general, casi todos usan un seudónimo, un nombre artístico, lo denominan. Cuando ese seudónimo es notorio, adquirió notoriedad, todos me conocen mucho más por ese seudónimo que por mi nombre real, a veces por los apellidos. A ver, antes era muy común, cuando existía todavía una más marcada tendencia racista contra los judíos, que los que tenían un apellido que era notablemente judío también se lo cambiaban y se ponían un apellido distinto, que a ver con apellido judío. Bueno, Leuco, ¿vieron El Periodista? ¿Lo Se conocen? entrecortó. ¿Quién, perdón? Leuco. Sí. Bueno, Leuco es Leukovich, el apellido. Para no ser estigmatizado por su procedencia, también. Mauro Viale, me acuerdo ahora de la pelea de Mauro Viale con el empresario de la carne, con Samir. ¿Recuerdan que se agarran a trompadas en un programa de televisión? Bueno, lo que Samir le retruca es que Mauro Viale no, ¿cómo es? No está orgulloso de sus raíces y por eso se cambia el nombre, porque también tiene un apellido judío, no me acuerdo ahora cómo es, pero bueno. Pero bueno, la ley lo autoriza, lo considera un justo motivo, dentro pueden ser cualquiera de los que establece la ley u otros. Otro de estos justos motivos es la raigambre cultural, étnico-religiosa. Ahí se da el caso de muchas personas que tienen apellidos judíos que han achicado, cortado, modificado sus apellidos. Hoy, la verdad que no hay tanta discriminación racial como la había, o religiosa como la había hace años, pero bueno, todavía queda algo de eso. Y ahí podrían también cambiárselo. Culturalmente, le decías, cuando una persona, cuando el apellido estuviera identificado con un apellido de alguna persona, no sé, odiada, imagínense a alguien que el apellido fuera Hitler. Y la verdad que yo me lo cambiaría. Sería horrible. Ah, te querés matar. Por eso. Bueno. O existe una afectación en la personalidad de la persona interesada. Cualquiera sea su causa, lo que no prevé la ley y lo que no autoriza es el cambio por el mero capricho. O porque, yo me llamo Cristian, la verdad que ahora me gustaría llamarme, no sé, Michael, entonces quiero cambiármelo por Michael porque tiene, no sé, más glamour. Eso no está previsto, no está autorizado, y tienen que ser motivos que realmente afecten a la persona que pida. Por eso casi siempre son apellidos raros, apellidos vinculados con, no sé, Concha, es muy común el apellido Concha, gente que se ha cambiado. Los Conca, los apellidos Conca son casi todos Concha, derivados del apellido Concha, que ha sido cambiado por Conca. ¿Qué otros? Había algunos un día me habían aparecido una lista así de apellidos que eran muy graciosos, pero que por ahí el nombre y el apellido combinados quedan feos o pueden ser sujetos a burla y demás. Bueno, esos casos se pueden cambiar. Siempre requieren intervención judicial, a excepción de el cambio del nombre por cuestiones de género, y el cambio tanto del nombre, del prenombre, perdón, para hablar técnicamente, como del apellido en los casos de apropiación forzada, desaparición forzada o apropiación ilegal. Esto es, los hijos de los desaparecidos que fueron anotados por nombres, con nombre y apellido de su apropiador, pueden, una vez conocida la verdad sobre el caso, sin intervención judicial, en este caso lo autoriza la ley, pedir al registro civil que se lo anoten con el apellido de sus padres biológicos y no con los padres que se los habían apropiado. Algunos lo han cambiado, algunos no. Victoria Donda es uno de los casos. Hay algunos otros conocidos. Algunos se han dejado ese apellido y se han agregado el otro.
de los que han recuperado abuelas y demás, a ver, los que han sentido una sensación de rechazo total con los apropiadores han vuelto al nombre de sus padres biológicos, y otros se quedaron con la hermana de Victoria Donda, creo que tiene el apellido de los apropiadores, no se lo cambió, y otros han adicionado el apellido del padre biológico a continuación del que venían manteniendo. Se está por cortar, cuando se corta abrimos otro Zoom. Bien. No nos queda mucho igual de nombre, después nos queda domicilio, que es cortito. En todos los casos, el proceso judicial para este cambio de prenombre o de apellido, la ley dice que debe ser el proceso más abreviado que exista. En nuestro caso, en la provincia, los